Como hemos mencionado los distintos tipos de necrosis o patrones de necrosis celular, vamos a empezar a describir las primeras formas de necrosis. En la diapositiva superior izquierda encontramos a la macroscopía un corte de un corazón cortado en forma transversal, donde se observa, además del color rojo del músculo cardíaco, sobre la porción superior derecha, marcado con una flecha, un área de color blanquecino amarillento. Ese es el área de infarto, que a nivel de la microscopía óptica, en la microfotografía siguiente, se observa con un foco de necrosis de tipo coagulativa. En esta forma de necrosis, la arquitectura del tejido muerto queda preservada al menos algunos días. No solo la lesión desnaturaliza las proteínas estructurales, sino también las enzimas, con las que se bloquea la proteólisis de las células muertas, por eso aparecen preservadas, con un citoplasma sin núcleo, con un citoplasma eosinófilo, con un aflujo de leucocitos neutrófilos, y posteriormente se va a dar el proceso de la digestión a cargo de los macrófagos. En este caso, esta área de necrosis coagulativa localizada se la conoce como infarto. En el caso de la fotografía siguiente, que se trata de un parénquima cerebral, se observa también un área de infarto, y este infarto a nivel de la microscopía óptica se traduce por la presencia de la necrosis de tipo licuefactiva o colicuativa, que se caracteriza por la digestión de las células muertas, lo que transforma el tejido en una masa viscosa, amorfa y a veces de aspecto líquido. También este tipo de necrosis de tipo colicuativa o licuefactiva se observa en las infecciones bacterianas focales y en algunas de tipo fúngica, ya que los microorganismos estimulan la acumulación de leucocitos neutrófilos y la liberación de enzimas por parte de estas células. Esto puede dar lugar en un proceso inflamatorio, como en el caso de un absceso, a un material necrótico que se conoce como pus, de color amarillento, debido a la presencia de los leucocitos neutrófilos muertos. En el caso del sistema nervioso central, la muerte por hipoxia y por isquemia se manifiesta como necrosis colicuativa o de licuefacción o licuefactiva. Eso es bien característico. En el caso de la fotografía de un fragmento de pulmón, se observa un área de color blanquecino que ocupa gran parte del parénquima, y eso es característico del ejemplo de necrosis de tipo casiosa, porque ese material blanquecino amorfo se conoce como casio, muy parecido al queso, eso es lo que quiere decir. A nivel de la microscopía óptica, este tipo de necrosis casiosa es característica de una patología infecciosa como es la tuberculosis, en este caso la tuberculosis pulmonar. Al microscopio aparece como una acumulación desestructurada, en la parte central se ve muy bien eso eosinófilo amorfo que se ve, de células fragmentadas o lisadas y englobadas por un borde inflamatorio bastante característico de células epitelioides. A veces puede existir células gigantes multinucleadas de tipo Langhans con los núcleos en herradura, que ya se va a estudiar cuando veamos lo que corresponda a la parte de las enfermedades inflamatorias específicas. Y eso es característico de este tipo de necrosis casiosa. En la fotografía siguiente se ve un área
de necrosis grasa, un fragmento de piplón. Generalmente esto sucede en adyacencias de un proceso inflamatorio agudo, como puede ser la pancreatitis aguda, y a nivel de la microscopía vemos esas formaciones amorfas del tejido adiposo necrótico, porque puede tener áreas de hemorragia, depende de la importancia del proceso inflamatorio de vecindad. Si bien no tiene ningún patrón específico, se hace referencia a áreas focales de destrucción grasa generada por las enzimas que actúan en las inmediaciones y que también ataca al tejido adiposo. En el caso del páncreas, cuando esos ácidos grasos se combinan con el calcio, se produce un hecho que se conoce como saponificación de las grasas. En el estudio histológico, la necrosis adopta focos de células que aparecen de aspecto necrótico y eosinófilo y a veces rodeado por una reacción de tipo inflamatorio. Con los distintos tipos de necrosis, vemos en la microfotografía de la izquierda a la derecha, observamos miembros inferiores con un petequiado característico que la presencia de microvesículas y de macrovesículas. Esta lesión corresponde a una vasculitis y a nivel de la microscopía, que es la microfotografía que se encuentra por debajo, es una forma especial de necrosis observada habitualmente en las reacciones inmunitarias que afecta a los vasos sanguíneos. Este patrón se suele registrarse cuando se depositan complejos antígeno-anticuerpos en las paredes arteriales y estos inmunocomplejos junto con la fibrina extravasada de un vaso que está alterado se ve de aspecto eosinófilo, amorfo, en las tinciones como esta, que es una tinción de hematoxilina eosina denominada necrosis fibrinoide. Por último, tenemos otro tipo de necrosis, que es la necrosis gangrenosa. Si observamos la microfotografía superior derecha, vemos un área de color negruzco de un pie que es bastante característico de los pacientes diabéticos, el conocido pie diabético, donde parte de las estructuras del mismo se han necrosado. A veces esta necrosis puede ser de tipo seca o de tipo húmeda si se le suman una infección sobreagregada. Este tipo de necrosis se conoce como necrosis gangrenosa. En la necrosis gangrenosa tampoco tiene un patrón específico, suele aplicarse con frecuencia a este tipo de alteración, que no es más que una necrosis de tipo coagulativa, y si observamos la microfotografía inferior, vemos que hay áreas de acúmulos inflamatorios, necrosis de los tejidos, alteraciones vasculares de los vasos capilares, sobre todo con la característica vasalopatía que hace que ese tejido no sea adecuadamente irrigado. Así también hay una pérdida de sensibilidad por la cual el paciente se le puede lastimar y llega a ese estado de necrosis sin prácticamente darse cuenta cómo se inicia. Y a veces el tejido se degrada y muere. Este tipo entonces de necrosis gangrenosa ya habíamos dicho que si se sumaban bacterias se transformaba en una necrosis gangrenosa de tipo húmeda.